tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones, y es un gusto estarles acompañando esta emisión del podcast de STRM Noticias, que todavía no le ponemos nombre. Ya prometo que la próxima semana tendrá nombre. Mi querido Isaac Mendoza, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos ¿Cuál es la días, propuesta tardes, del nombre? no sé, mejor que lo diga la gente y tomamos el nombre de alguien, y aparte les regalamos un libro que Isaac les va a llevar hasta su casa si viven en Matriz. Firmado por Isaac. Va, que nos manden opciones de nombre, ¿no? Y aquí también está el compañero Eduardo Eleuterio. Compañeras, compañeros, buenas tardes, días, tardes, noches. Y el compañero Boyán. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Pues hoy vamos a platicar de si el sindicalismo es o no combativo. Hay que respetar todas las tendencias, dicen prohibido prohibir, pero también hay que ser muy honestos, y me parece que usted puede ser de izquierda, de centro, de derecha, pero lo que no se vale es mentir. Entonces creo que hay que hablar con la razón y con una idea clara de qué exactamente es lo que es el sindicalismo. Y le preguntaría al compañero Boyán, ¿qué opinas tú? ¿Hay sindicalismo combativo en este pleno siglo XXI? Precisamente hace unos minutos antes de entrar al aire tuvimos una pequeña plática el maestro Isaac y yo respecto a ese tema, y yo le le preguntaba que si creía que los movimientos sindicales también se podían considerar movimientos revolucionarios. Yo pienso que como base estructural, como un movimiento social, sí tiene elementos como movimientos revolucionarios, sí son elementos combativos. Actualmente, antes de entrar al tema actual sobre que si son movimientos combativos actualmente, pues tenemos que aventarnos un pequeño salto hacia el pasado y ver de dónde empezó a surgir el movimiento sindicalista, ¿no? A principios del siglo XX, y pues todavía con la opresión del general Porfirio Díaz, pues que surgieron estos movimientos, ¿no? De lucha obrera para, pues ahora sí que buscar mejores condiciones laborales, ¿no? Que eran muy precarias a principios del siglo XX. Han ido mejorando a través del tiempo precisamente por esta lucha combativa que se ha dado de los movimientos obreros sociales. Y entonces, partiendo de esa base de que todo movimiento revolucionario, considerando los movimientos sindicalistas como un movimiento revolucionario, sí tendría que ser, ¿cómo dijiste? ¿Cómo era? ¿Combativo? Combativo. Entonces yo pienso que sí, un movimiento sindical sí tiene que ser combativo. Ha evolucionado, obviamente, a lo largo del tiempo, porque el contexto histórico no es el mismo que hace un siglo. Entonces, obviamente, tenemos que definir cómo es combativo, ¿no? Para nosotros actualmente. Entonces, tenemos que partir de qué consideramos combativo en la actualidad, comparado con el contexto de cómo surgieron los movimientos sindicales a principios del siglo XX, ¿no? Mi querido Eleuterio, ¿usted qué opina? Me quedé pensando en lo que decía Boyán, y creo que algo similar platicábamos el día de la Marcha de los 43. Sí. Donde justamente platicábamos sobre el movimiento anarquista y demás. Sí. Porque nos tocó ahí en el momento de estar tomando algunas fotos, nos tocó, pues, digamos que estar en una zona muy específica de la marcha. Y O sea, ¿te tocaron los catorrazos? algo hay de eso, o tal vez todo hay de eso. Poco. Entonces, justamente platicábamos que al final del día, como bien dice Boyán, pues en el periodo de Porfirio Díaz y demás, pues sí fue un movimiento obrero, pero creo que también es un movimiento social, porque justamente creo que ahí nacen nombres como los hermanos Flores Magón, y creo que tenían una forma de pensar muy específica, tal vez hasta radical en ese entonces, y creo que sí, la lucha obrera bajo ciertas circunstancias pues se toca, ¿no? O sea, con el movimiento social, porque también pareciera que en algún punto uno es consecuencia de lo otro, ¿no? Sí. Porque digamos que lo incendiario en ese entonces fue un movimiento social que tenía un impacto muy específico con el movimiento obrero. Entonces creo que ese punto se hace pues pareciera que sinónimo, ¿no?
Puede ser, bueno, me espero al comentario del compañero Isaac. También quiero Por aportar favor, algo ahí, por pero- favor, compañeros. No, adelante, Isaac. Adelante, No. Isaac, por favor, por favor. Tu argumento de entrada. Pero Sí. a ver, Fíjate. espérame, vamos viendo, nomás, vamos entrando una cosa, a ver. Mencionaste a los Flores Magón, el movimiento obrero de principios de siglo con el tema, me imagino que es Cananea y Río Blanco. Cananea y Río Blanco. Yo tengo una teoría, ningún movimiento social se ha podido hacer sin la lucha de las y los trabajadores. Pero en estos momentos contamos con esa radicalización, contamos con esa estructura, o ya no es necesaria esa radicalización del movimiento. Fíjate que yo me quedé pensando en que decías que se vale ser de izquierda, de centro, centro izquierda, centro derecha, de extrema derecha. Todas las ideologías se pueden ser, ¿no? Pero lo que no se puede ser es sentirse, no se puede ser, decirse obrero, decirse representante del movimiento obrero y tener un discurso empresista, ¿no? Ser empresario, ¿no? Y ser empresario y defender más a los empresarios y siendo que sea representante obrero, ¿no? Sí. Eso sí es algo muy, muy radical de derecha, extremo, ¿no? sí. Extremo. Entonces, ¿cómo puede ser un representante sindical diciendo, por ejemplo, que los trabajadores lo que quieren es trabajar más, porque lo que quieren es ganar más y no descansar, ¿no? Pero Bueno, ese es el discurso de Slim, ¿no? ándale, es el discurso de Slim y de todos los empresarios, y lo toman pues varios de algunos líderes sindicales. Pero yo creo que sí, bueno, de lo que decías de que sí, efectivamente tenemos que ser, si no radicales, sí tener movilización política y activa, porque pienso que es la única manera, ¿no? Que los trabajadores organizados a través de sindicatos es como pueden ir ganando beneficios, derechos. No hay otra manera. Yo no he visto históricamente, ¿no? Platicábamos como ya que la esencia de la clase trabajadora pues es la movilización, y es a través del movimiento revolucionario de acciones. No hay otra manera de decir quién va a venir hablando del gobierno o empresarios. Van a decir, miren, están muy pasivos, entonces tenemos que darle su beneficio, ¿no? ¿Cómo se logró llegar a una jornada de 8 horas, ¿no? ¿Cómo lograron eso? No se dio a través sin movilización, se dio a través de lucha, y todos los beneficios que podemos platicar ahorita, o cómo se dio la historia, pero ha sido a través de la movilización combativa, ¿no? Precisamente por eso yo opinaba al respecto de que tenemos que primero aclarar el concepto de lo que es combativo actualmente, ¿no? Porque, y por eso me regresaba al siglo XX, ¿no? O sea, el hecho de ser combativo, de ser un movimiento social, combativo en favor de los trabajadores, pues involucraba no solamente la movilización de personas, sino tomar armas, cerrar empresas, irse a huelgas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos definir actualmente como ser combativo, ¿no? Tiene que ver con toda esta parte que tú mencionas como trabajadores, la parte de la empatía y desempatía hacia los movimientos sociales o sobre los movimientos obreros, porque estamos muy acostumbrados a lo fácil, ¿no? A la prontitud, ¿no? Y muchas veces la misma precariedad del trabajo nos obliga a no ponernos en una oposición, porque podemos perder ese trabajo, ¿no? Y es parte de los derechos que estamos buscando como sindicatos, que la gente se una más para que se dé cuenta de que realmente se puede ser combativo sin ser violento, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Y que ser combativo no es compartir memes, ¿no? Porque por ahí... sí, porque muchas veces también pasa, ¿no? O sea, N cantidad de personas comparten imágenes de... somos radicales y demás. Y no existe una congruencia.
No existe una congruencia entre lo que piensan Claro. y lo que hacen. Lo que pasa es que, a ver, yo pienso que la primer lucha que tienes como ser humano, como trabajador, seas lo que seas, a lo que te dediques, es esa lucha que se llama congruencia, efectivamente. Es muy complicado para la mayor parte En de el los seres discurso humanos. y en la acción, ¿no? Efectivamente, ¿no? Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que realmente actúas. Y encontrar esa congruencia realmente deviene de muchísimos actos, de la experiencia, de cometer errores, de práctica y prueba y error, perdón, era lo que quería decir. Pero también comentas esto y por eso les proponía el tema sobre la mesa, ¿no? Si el sindicalismo es combativo, porque efectivamente veía el día de ayer un video de Diego Rusarín, que por cierto visiten la entrevista que le hicimos el periodo pasado, que está malo el audio. Y el punto... Modestia aparte. Sí, claro, amigo. Pero vamos a volverlo a invitar, es más, le voy a mandar este video para que platique con ustedes. Somos fan de Rusarín. Y decía él que las redes sociales fueron un completo error, pero ya estamos en esto y hay que trabajar con lo que tenemos. Hace un tiempo veía también un meme que me llamó mucho la atención en ese mismo sentido, ¿no? Que estaba un señor de edad ya avanzada, barba blanca, con una boinita roja y con un niño junto a una computadora. Así hicimos la revolución, hijo. Pues no, o sea, creo que la movilización social es una cuestión, las redes sociales son otra cuestión, pero desgraciadamente las confundimos con las redes sociodigitales. Es decir, la movilización de las y los trabajadores no puede darse solamente a partir de las redes sociales, sino que hay que tener, de las redes sociodigitales, sino que hay que tener una real interacción todos los días entre las y los trabajadores para crear redes sociales auténticas, de voz en voz, de discurso en discurso, de discusión en discusión, ¿no? Pero en presencial. Esa es una parte. Me parece entonces, mencionaba Isaac, efectivamente, que hay empresarios que se disfrazan de sindicalistas. A mí me preocupa esto porque este modelo está volviendo a resurgir. Yo lo diría que en su momento fue como el de los contratos de protección, ¿no? Empresarios que creaban sus propios sindicatos. De hecho, en el canal de YouTube de STRM Noticias tenemos un documental que hizo... Un video. Exactamente, un documental que hizo el sindicato hace años, ¿no? Que ahí estaba el Isaac en esa movilización con Atento, la primera movilización de Atento. Y entonces, bueno... Es reciente. Sí, en la eso época se de tocó. Cedillo, ¿no? Sí, creo que sí. No fue de la época no, de Cedillo. No, chiste fue local. más para acá, ¿no? Sí. Fue de Fox. Fue de Fox. Sí, y entonces el asunto es que manejan esta cuestión de que la lucha por formar sindicatos, luchar en contra de los contratos de protección, pues ha sido uno de los logros más importantes que intentó verse, y lo digo de esta manera con mucho respeto, pero intenta reflejarse en la reforma del 1 de mayo del 2019. Pero vuelve a surgir esta idea de un corporativismo desde el oficialismo, cosa que el sindicato de telefonistas luchó mucho tiempo desde que se sale del Congreso del Trabajo. Oye, ¿no Adelante, crees, Iván. Israel, que también esto es una evolución de lo que antes llamábamos sindicatos charros? Sí, todo evoluciona hasta los charros, pero también Porque, la obviamente, política. Porque obviamente también era parte de la plática que tenía con Isaac hace rato respecto a esto de los sindicatos charros y de los dirigentes charros, que básicamente la definición que podemos entender como un dirigente charro es aquel que pues está ahora sí que impuesto o puesto tanto por la empresa como por el Estado, para solamente como un medio de control hacia los trabajadores. Entonces no sé actualmente a qué nivel ha evolucionado ese término en el cual pues ya no se le llama así, ¿no? Mira, Sí. te voy a compartir rápidamente la definición de charrismo sindical según Wikipedia. A ver, Wiki nunca falla. Eso. Bueno, sí, a veces sí. No, sí, a veces. Dice Wikipedia que el charrismo sindical es un concepto utilizado en México para hablar de un líder de sindicato que, en lugar de buscar el beneficio de sus compañeros trabajadores, obedece a los intereses de la empresa o a las autoridades
gubernamentales. O sea, que está impuesto Se por el puede- Estado, efectivamente. Exacto. Y son corporativos. Y Pero ¿cómo espérame, se puede relacionar a lo que diversos países conocen como sindicalismo amarillo. En México también se utiliza el término sindicalismo blanco en contraste con los sindicatos rojos o comunistas o por supuesta filiación política de izquierda y el lugar central de los intereses obreros en sus acciones. ¿Qué opinas, Fermín? No, pues es que me quedé pensando en lo que están diciendo, porque creo que también pues mucho tiene que ver en nosotros como trabajadores, ¿no? O sea, informarnos sobre de qué va un sindicato. O sea, sí estoy afiliado a un sindicato, pero ahora como agremiado de una organización de ese tipo, pues ¿qué derechos tengo, no? O sea, porque en algunas ocasiones, pues muchas personas, ¿no? Me tocó escuchar en alguna ocasión, hemos comentado que yo soy de planta. En alguna ocasión me tocó ir a trabajar a una constructora. Y pues sabemos, ¿no? Que todas las constructoras por ahí tienen unos logos de sindicatos medio extraños. Y nos preguntaban, ¿y ustedes qué? ¿Son sindicalizados o qué? No recuerdo por qué salió el tema. Y nosotros pues muy orgullosos, ¿no? Sí, pues sí, somos sindicalizados, somos del STRM. Abrázame, compañero. No, ojalá hubiera sido así. Porque desafortunadamente la persona con la que estábamos platicando pues tenía una idea totalmente errada de qué es un sindicato, ¿no? O sea, de esas personas que no, pues el sindicato pues nada más pues dicen que existe, dicen que tengo un representante, pero pues a mí me siguen tratando igual. No, o sea, no veo ningún beneficio al respecto. Así es. Entonces creo que justamente también es el estar informándonos constantemente sobre qué significa ser sindicalizado, ¿no? Para poder ahora sí ejercer el sindicalismo. Porque si también desde los mismos compañeros sindicalizados no existe esa curiosidad, esa revolución tal vez como decía Isaac, como lo decía Boyan, perdón, como lo decía Boyan, pues se vuelve todavía más complejo, ¿no? Y se abren más puertas, por decirlo de alguna manera, hacia ese tipo de sindicalismo que nada beneficia a los trabajadores, a nosotros como trabajadores. Es que, a ver, ahí también hay una diferencia y se las voy a poner sobre la mesa y empiezo contigo. En un sindicato se pertenece, se agremia o se milita. Porque son cosas completamente y absolutamente distintas. Sí. Fíjate que ahorita que decía Lalo de esto de ser o no sindicalizado o pertenecer a un sindicato. A eso me refiero, por lo que efectivamente lo que dice Lalo. De ser militante activo o tener sentido de Exacto. pertenencia, ¿no? Estaba leyendo en la síntesis laboral que aquí sale todos los días. Viene un tema, una noticia sobre los trabajadores de las aplicaciones y que el sindicato de telefonistas pues está a través de la UNT está apoyando a estos trabajadores para organizarse, pero hablaron del tema y que lo dijo la presidenta que va a ayudar a apoyarlos en el tema de tener beneficio del IMSS, ¿no? Que estén dados de alta ante el IMSS. Pero según lo que estaba leyendo, son muchas aplicaciones, muchos trabajadores, y decían, que los trabajadores, que la UNT, el Sindicato Telefonista, está apoyando a través de una organización, además de un derecho mínimo que deben de tener el registro al IMSS, pues todo lo que puedan estar negociando a través de una organización sindical. Y hay otro bloque de trabajadores que quieren estar como independientes, mantener la flexibilidad y todo este rollo de no tener un patrón directo ni tampoco pertenecer a un sindicato. Entonces, ¿cómo, hablando de dos grupos así que vienen haciendo lo mismo y van a trabajar en ese mismo medio, cómo podrían lograr mejores condiciones, ¿no? Tener mejores beneficios? Pues obvio que va a ser a través de un sindicato, sí, a través de una organización, a través de un sindicato. Es la única manera que se pudiera estar
negociando beneficios y que pudieran ellos estar en mejores condiciones. De manera aislada o cada quien sintiéndose independientes, creo que conforme vaya pasando el tiempo, pues lo que pueden lograr a través de un sindicato, pensando en una estabilidad laboral, en beneficios, en derechos, en largo plazo. A ver, y es que es algo bien interesante eso, ahora se los planteo de otra forma, ¿no? Esto de los trabajadores independientes, esta onda, sobre todo ustedes que están más chavos, que les inculcan desde Sí, la... somos más chavos, sí. eso sí. Voy a tener que editar eso, amigo. No, no es cierto, lo voy a dejar. O sea, ustedes que sí, están más chavos, les inculcan desde la universidad a hacer freelance, ¿no? Este término de moda que hubo un tiempo, sobre todo se utiliza para el tema del periodismo. Y tú eres dueño de tu tiempo, tú eres tu propio patrón, ¿no? Esta idea de Fox de la autosuperación, no. Así usted se no es vendió taquero, Uber amigo. cuando entró. Sí. Justamente así. Ese es su... y yo creo, y ahí me gustaría también agregar a lo que dice Isaac, porque creo que ese es un punto crucial, no sé cómo lo escuchen, el que nosotros como trabajadores pareciera que nos aíslan. Quieren aislarnos. Justamente, porque viene la idea de nosotros somos dueños de nuestro tiempo y creo que también pues meditar y poner sobre la mesa que sí puede resultar cómodo, por ejemplo, el home office, ya siendo muy puntual, pero también justamente, o sea, nos empieza a aislar y no nos damos cuenta que trabajamos más tiempo aunque estamos en nuestros hogares. Claro. Entonces también el dividir esa parte de que, pues bueno, este es mi hogar, mi casa, y también es mi lugar de trabajo. Entonces, pues qué lugar es de nosotros, ¿no? Y justamente tal vez ese tipo de actividades se debe de manejar de alguna manera para que como trabajadores pues no se pierda esa unidad, porque creo que también ahí se pierde mucho sobre la idea de la lucha laboral, porque en el momento donde nada más nos vemos a nosotros mismos, perdemos la referencia de qué está pasando con alguna otra situación de otro compañero trabajador, o sea, perdimos de vista mucho tipo... Pasó mucho durante la pandemia, ¿no? Justamente de ahí viene mi comentario, perdemos... Ahorita que acaba tu idea, No me distraigas, por favor, porque se me olvida. Sí, ya sé, por eso acaba tu idea, porque sé que se te va. Perdemos de vista justamente esa referencia, porque muchas veces ese tipo de referencias es lo que nos motiva a mantener una lucha, ¿no? Esto está bien, esto está mal, nos está yendo muy mal, porque la única forma de medirnos pues es nosotros mismos, no tenemos otro punto de referencia. No hay parámetro. Yo creo que, bueno, escuchando varios puntos y varios comentarios de ustedes, me surgieron varias ahí reflexiones que tengo desde hace un rato. Y retomando un poco acerca de lo que comentas sobre la unidad, la pertenencia y todo esto del sindicalismo, yo creo que todo parte, yo sé que he sido muy reiterativo en esto, pero sí hay que tener más en mente lo que es la conciencia de clase. Hay que tener en cuenta también, hace poco vi una entrevista en YouTube, por ahí búsquenla, se llama de sindicatos a sindicatos con Arturo Alcalde, y él menciona en la entrevista que los sindicatos, porque la chica que lo está entrevistando le pregunta así tajantemente que para qué sirve un sindicato, que si actualmente sirven los sindicatos, ¿no? Y él dice que los sindicatos son la herramienta en la cual el trabajador va a poder ser escuchado, ¿no? Porque al final de cuentas, si estamos en un mundo, bueno, esto ya lo es de mi cosecha, estamos en un mundo globalizado en el cual estamos viendo por lo individual, por el sentido individualista, la única forma en que seamos escuchados realmente es por medio del colectivo, ¿no? Y es lo que dice Arturo Alcalde. El colectivo siempre te va a hacer resaltar, vas a hacer que te escuchen más, ¿no? Uh-huh. Es más fácil que te atiendan de manera colectiva por medio de los sindicatos a que tú solamente trates de representarte, ¿no? Ante cualquier instancia. El problema, ahí el problema que yo le veo a este punto es verdad una parte, ¿no? Por ejemplo, lo hizo el compañero Hernández Juárez, efectivamente el sindicalismo es la única herramienta con la que cuentan los trabajadores para defender sus derechos.
El problema es cuando también entra el esquema jurídico y los abogados también se comienzan a sentir líderes sindicales. Sí, Que exactamente. fue durante mucho tiempo, por ahí de los 60s, ¿no? En el tiempo de Galván y todo este movimiento que se hizo desde los 50s hasta los 60s, el acompañamiento que hicieron los sindicalistas en el 68, de hecho, mencionó Pablo Gómez. El pasado Pablo 2 de Gómez. octubre en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, que los telefonistas y los ferrocarrileros habían sido reprimidos por acompañar a los En el 68. estudiantes, sí, efectivamente. Entonces, y algo de lo que mencionabas, la conciencia de clase parte de ahí, ¿no? Sí, es a lo que voy, bueno, retomando un poquito porque si no se me va la idea, como dice Eleuterio. No, o sea, yo también reflexionando un poco con unas pláticas que he tenido por ahí con algunos compañeros que también han sido activistas y que tuvimos hace unos días una pequeña remembranza histórica de nuestra historia en la universidad. Estábamos recordando precisamente, oye, güey, ¿te acuerdas cuando hacíamos las asambleas en la UNAM? Yo, sí, no manches. Y me dice, ¿te acuerdas que duraba 9 horas? 9 horas de asamblea en la universidad. Y teníamos una anécdota, retomando la parte de las redes sociales y todo esto de ser más proactivo. Me dice, ¿te acuerdas que ahorita es más fácil? Bueno, me dice, ¿te das cuenta que ahorita es más fácil llegar a la gente por medio de las redes sociales, por medio de diferentes medios de difusión, que antes ¿qué hacíamos? Salíamos a botear, salíamos a volantear al metro. Dice, ¿te acuerdas cuando una compañera se subió a la tarima y dijo que cómo íbamos a hacer para que nos escuchara más gente o cómo llegara más gente? Dice, sí, que iban a llamar a la Z, la estación de la Z, y que ya que les dieran la llamada, iban a decir, compañeros, estamos en pie de lucha para que por favor apóyennos para esto. Y eran métodos que utilizábamos en ese entonces para llegar a más gente que supieran que estábamos en un proceso combativo, ¿no? Porque era muy difícil que no había Facebook, no había Twitter, no había nada, ¿no? Entonces, ¿cómo llegabas a la más gente? Pues por medio del radio. ¿Y cómo lo hacías? Pues hackeando el sistema de cierta forma, ¿no? Hablabas a la Z, que era un medio de comunicación masivo. Ahora que hablen a STRM Noticias. Sí, puede ser. O sea, esta parte del espíritu, retomando el tópico de esta charla, que era el sindicalismo es un medio combativo, ¿qué tipo de combatividad vamos a tener, no? Porque al final de cuentas este tipo de cosas son combativas, ¿no? Sí. Hackear el sistema para hacer que la gente te escuche por medio de una estación de radio pues estatal y como tal, que no tiene nada que ver, para que la gente te escuche y que sepa que al menos en ese momento la UNAM estaba en pie de lucha por algo, pues ya es una forma Hasta de... eso ha perdido ahorita la universidad. Claro, es Sí. que volvemos, son otros tiempos, son otras generaciones. ser Estamos... Y yo creo, que yo digo, si te gano la palabra, Isaac, yo creo que eso es muy importante, recuperar la conciencia de clase, porque a mí también me tocó el movimiento estudiantil del Politécnico, cuando duró así como 5,000 No son meses. competencias, gorditos. Yo sé Poli, que no, la no, UNAM son yo buenas, sé que buenas, gorditos. Pero el yo sé mayor que no. movimiento fue en la UAM Sí, no. últimamente. En la UDG no hacíamos movilizaciones, pero teníamos becas. Sí, claro, por supuesto. No, pero es a lo que voy. Creo que es importante recuperar esa conciencia de clase, porque desafortunadamente también los movimientos sindicales están tachados como revoltosos, como problemáticos. Pero eso siempre ha sido No, históricamente... sí, justamente, pero si existiera una conciencia de clase, creo que se entenderían de mejor manera ese tipo de movimientos, porque se sabe que tienen una razón. Y ya nomás para, perdón, nomás para terminar mi idea. No has terminado. No, Adelante, es que camarada. porque retomando lo que tú habías dicho sobre Ok. lo de sindicalizar a los de las aplicaciones, ¿no? Sí, sí. También haciendo una reflexión, caemos ya también en el absurdo del capitalismo, donde ya las empresas, en este caso los dueños de las aplicaciones, ya ni siquiera son los que te proporcionan los medios de producción. Dime quién es el dueño de Uber. Sí. En Uber nada más te dan la aplicación, pero tú eres dueño del medio de producción. Tú tienes que poner tu carro, tu gasolina, ¿Sí? tu mano de obra. O sea, tú eres tu jefe, tu autojefe, pero aún así te están explotando laboralmente. Y no con una tienes ningún aplicación. derecho. O sea, ningún Y no tienes derecho. ningún derecho. Pero- Es el absurdo del capitalismo, ¿entiendes? O sea, sí, ya ni siquiera sí, tenemos No, dueños de los medios de No, producción. pero espérate, es que quiero llegar a un punto porque es en lo que dices tú y lo que dice Eleuterio. A ver, Y lo que digo yo. es que todavía no has hablado. Mira, Es que no me dejan ahí los juntas, compañeros. ahí te va, ahorita te paso la bolita. Vale. Pero es el tema de dos situaciones que el sistema neoliberal impone,
Uno, la autoexplotación que tú te generas a ti mismo. Eso. Porque en ese sentido, cuando tú te autoexplotas y dices, ay, soy mi propio patrón, soy esa palabrita que a mí en lo personal me choca, soy emprendedor, ¿no? Entonces, ¿contra quién te vas a pelear? ¿Con cuál patrón? A final de cuentas te está explotando una plataforma digital. Por eso le preguntaba ahorita a Boyan, ¿quién es el dueño de Uber? No hay un dueño de Uber. Alguien creó esa plataforma, sí, la diseñó, la estructuró, creó el algoritmo, pero resulta que los dueños son fondos de inversión en Arabia Saudita y en la bolsa de valores de Francia. Y número 2, después de esa autoexplotación donde no tienes oportunidad de pelearte contigo mismo, ¿no? Porque no me veo poniéndome el pie en la garganta y luego decir, bueno, si me caigo bien, entonces no me voy a pelear conmigo y voy a irme a trabajar. Viene otro concepto que es el echaleganismo, ¿no? Que es la falsedad más grande de estos... Meritocracia. De la meritocracia, pero que va impuesta desde este concepto de la autoayuda, ¿no? De la programación neurolingüística y toda esta faramaña de las pirámides de échale ganas y vas a ganar más y te vas a volver rico, ¿no? Como este cuate, el Máster Muñoz, ¿no? O sea, que es de los grandes fraudes esto que son los famosos gurús digitales y este tema, que te dicen échale ganas y te vas a volver rico, échale ganas y te vas a convertir en un ser estupendo, ¿no? O sea, si eres idiota, pero vas a ser un idiota excelente. Entonces, lo que sucede es que te están trabajando de tal manera en la cual te vas a convertir. Lo normalizas. Simplemente normalizas la autoexplotación del ser. Y además generar eso de échale ganas para que te vuelvas rico. No hay ningún rico en ninguna parte del mundo, mucho menos en este país, que echándole ganas se haya vuelto rico. Ni vendiendo gelatinas. Sí. Ni vendiendo gelatinas, ni vendiendo enabonitos en Electra. Porque Salinas Pliego heredó su fortuna. Germán Larrea heredó su fortuna. Los señores del Palacio de Hierro y del ITAM, donde hacen tormentas de ideas, heredaron la fortuna. Es decir, ninguna fortuna que existe actualmente es creada de cero, ¿no? Ni es creada de la nada. Elon Musk, sus papás eran súper hipermillonarios porque explotaban a personas en África sacando diamantes. Es una mentira que haya creado de la nada este gran imperio tecnológico donde él no crea nada. El dueño de América Móvil no ha creado, ni generado, ni innovado en nada. Es curioso que hablen de innovación, ¿no? Y que él teniendo 80 años diga que también otra persona puede trabajar hasta explotar y morir, ¿no? Que está mal que a los jubilados les den alguna retribución después de haber entregado su vida. Y hay que retomar lo que decía el gran Pepe Mújica, que hace poquito lo mataron en redes sociales, por cierto, ¿no? Sí, habían dicho que había fallecido. Y decía Pepe Mújica, o sea, si tú crees que lo que compras, lo compras con plata, estás muy equivocado. No, con tu tiempo. Lo compras con el tiempo que inviertes para ir a trabajar, ¿no? Pero, perdón, adelante, sí, por favor. Ya hasta se le olvidó. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, esto que decía Bonjour de... ¿Cómo que no? Esto que decía Bonjour de... Salgas de cámara, hijo. Córtale, Micho. Que hay de sindicatos a sindicatos, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, actualmente, retomando el tema de la actualidad, qué tan combativos o no somos, ¿cuántos sindicatos o más bien organizaciones sindicales hay? ¿Y quiénes las integran? Porque efectivamente aislados o solos, lo decía el compañero Francisco, ya si no nos juntamos, si no nos aliamos, ¿cómo hacemos un contrapeso ante la situación actual para poder llevar la agenda del movimiento obrero? Aunque cuestionen que se junta a lo mejor el agua con el aceite en una organización sindical, ¿no? Y esto que decía Bonjan de Arturo Alcalde, sí, efectivamente, a lo mejor en su momento, pues, asesoraba, ¿no? Ahora, pues, ya a lo mejor, siendo papá de la presidenta de Morena, pues ya a lo mejor cambia el discurso, ¿no? Pero yo a lo que voy es si hay de sindicatos a sindicatos y qué es lo que cada organización sindical está hoy luchando o está hoy integrada para negociar qué cuestiones, ¿no?
porque, por ejemplo, está la ONT, el FASU, la ENADI, donde qué organizaciones sindicales forman parte de estas organizaciones, y están pues los otros sindicatos que de manera independiente, de manera aislada, cada quien viendo sus beneficios, ¿no? Ayer platicaban algunos compañeros del Comité Nacional sobre la negociación que se da de manera contractual, Sí. y al final cada quien trata de negociar su beneficio con tal de no tener temas políticos, digamos, ¿no? Con el gobierno. Y entonces, ahora, a través de esta asociación de la AGT, ¿no? Donde La se van a Asociación General de las y los Trabajadores. se van a conformar estos varios sindicatos, quiénes son los verdaderos representantes de los trabajadores y cuál es la agenda de cada organización sindical, para saber si efectivamente estamos o no en una lucha sindical donde hay movilización, o solamente es pura negociación. Entonces yo creo que sí tenemos que estar luchando. Decía un compañero, le platicaba a Boyán hace rato, decía un compañero de la sección, preguntaba, porque tuvimos una asamblea el martes pasado, decía, oye, si el compañero Francisco no estuviera al frente de nuestro sindicato y al frente de otras organizaciones, ¿qué líder sindical actualmente es de la generación de esa clase combativa, ¿no? Que viene de los 70s, ¿no? Donde vienen con una formación? Hoy día yo no veo que haya algún líder sindical así que tenga espíritu combativo. pues fuerza, espíritu, que sea de lucha. No lo hay, ¿no? Entonces digo, bueno, pues sí, eso hay que verlo, hay que valorarlo, hay que aprenderlo, ¿no? Me parece que sí lo hay, y ahora, o sea, sí lo soy, pero efectivamente, alguna vez lo mencionaron en una conferencia de prensa con el contrato colectivo que tenemos, y creo que ese es reflejo de combatividad, ¿no? De hecho, es una herencia de combatividad, pero algo que a veces se minoriza, ¿no? Es la actitud para mantenerlo, porque crearlo es una parte importante y fundamental. A partir de algún argumento que escuché muchas veces es, no, es que eso ya lo teníamos, y eso no es cierto. O sea, ganó. El fondo de ahorro se gana a partir de 1900, o sea, por triple, de 1979, 1980. Después se van enriqueciendo el contrato colectivo de los telefonistas a partir del 76, y más o menos el contrato colectivo que iba a la par era el de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Pero fue desaparecida por Felipe Calderón, ¿no? Y el peor secretario de Trabajo, que se llama Javier Lozano, pues que trabajaron con un narcotraficante como García Luna. Y lo digo de esta manera porque creo que es de los gobiernos, junto con el de Cedillo y el de Fox, que más golpearon a los sindicatos. Y más los despreciaron, porque además efectivamente fue una campaña mediática, ¿no? De decir los sindicatos son corruptos. Ahora resulta que el empresariado son los limpios y sanos en este mundo, ¿no? En fin, creo que estamos en un proceso de transición, de renovación, y obviamente ustedes como Comité Ejecutivo Nacional entrante, nuevo, están en un proceso de revalorización de lo que tenemos, de ver las entrañas de esta organización, y en todo caso reconstruir ¿cómo podríamos decirlo? Reconstruir las cuestiones que nosotras y nosotros anteriores a ustedes pudiéramos haber errado, si me permites el término, pero sin dejar de reconocer que las luchas han traído conquistas que se ven reflejadas en el contrato colectivo de trabajo. Pero me gustaría escuchar tu opinión. Dime. No, perdón, es que es lo que decías de lo que se logra y se conserva. Hoy en día prácticamente es muy difícil, por ejemplo, hablando de tener figura como un beneficio para los trabajadores y las trabajadoras, la jubilación, ¿no? Exacto. No hay. No hay ningún... No, Cedillo las cambió en Sí, Afores. las transformó en pensiones, y entonces la única forma o posibilidad es a través de la pensión del IMSS, ¿no? Uh-huh.
y no hay forma de cómo negociar y cómo un beneficio que se pudiera hacer a través de una jubilación. Entonces, eso no es un privilegio, es un derecho que se ha logrado a través de la lucha y sindical. Es una conquista. Y si hay trabajadores si no hay organización sindical, pues mucho menos se van a lograr siquiera figuras, ¿no? Es parte del doble discurso Nosotros, del por Estado. ejemplo, en la sección, a través del sindicato fue la única manera de poder negociar beneficios colectivos. Del fondo de ahorro es la mejor prestación que tenemos en la sección y no se hubiera... ¿Qué sección eres? Porque a lo mejor muchos no de saben. la sección 159 de Tech Marketing, que es una sección de empresa, ¿no? Platicaba también con la compañera Vero del IMSA, que es a través de la negociación que tenemos que estar logrando mejores beneficios, porque no hay jubilación, apenas es la creación del fondo de ahorro, la jornada de 40 horas, o sea, ese tipo de cuestiones son que a lo mejor por ejemplo, se lograron en su momento, pero que hoy día, si no es a través de la negociación colectiva y de los sindicatos, no se pueden tener. Y sería bochornoso que alguien que se asumiera como líder sindical estuviera en contra de la jornada de 40 horas, pero ibas a comentar algo. Sí, más que nada es una reflexión también, un pensamiento más filosófico respecto a este tema, sobre la lucha que tenemos que seguir pugnando. Yo pienso que hay que retomar la humanización del trabajador, ¿no? Volver a humanizar al trabajador y dejar de verlo como un recurso, como un capital, y empezar a ver que el trabajador también es humano, ¿no? Y que al final tiene necesidades, y que sí, un trabajador quiere ganar más, pero también quiere disfrutar de su tiempo libre, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que hay que seguir pugnando porque se humanice al trabajador, ¿no? O sea, que te sientes capital humano y te niegas a aceptarlo. Sí. No, y ahí yo ahorita mencionaste una palabra con la que creo que no estoy de acuerdo, porque dijiste que hay que reconstruir. Yo creo que mejor hay que reeducarnos como trabajadores. ¿Por Es qué? parte de una reconstrucción, amigo. Una reconstrucción Íntegra. interior, una reconstrucción integral. Digo, Te voy a decir por qué no este estoy de acuerdo. sindicato es grande. Te voy a decir por qué no estoy seguro si estoy de acuerdo o no. Porque al final del día, ahorita mucho de lo que estamos viviendo, tal vez con medios digitales y demás, simplemente se está convirtiendo en una analogía de lo que ya pasaba. Antes se trabajaba muchísimo, obviamente, pues bueno, bajo ciertas circunstancias se han mejorado las condiciones laborales, pero pareciera que vamos para allá otra vez. Sí, Se trabaja más, se descansa menos, entonces justamente por eso justamente es mi comentario que no sé si estoy de acuerdo con ese término. Porque si nos volvemos a reeducar, pues simplemente lo único que vamos a hacer, vamos a recordar el por qué la lucha. El recordar que justamente el contrato colectivo, nadie vino y nos los regaló, como bien dijiste, un compañero aquí del comité pasado me decía, este librito no vino nadie y te lo regaló. Claro. Simplemente es la consecuencia de muchos años de lucha. Porque trabajo no ha sido genuinamente lucha. Entonces, justamente, más allá desde mi perspectiva de reconstruir, valdría la pena volver a sentarnos como compañeros a informarnos el porqué del sindicato. Además, creo que también el sindicato no son los compañeros que están en el edificio, ¿no? Que en esta ocasión a lo mejor nos toca estar a nosotros. El sindicalismo creo que comienza desde el compañero que está en cualquier centro de trabajo, porque pues todos venimos desde allá. Todos y todos. Justamente todos venimos desde allá, nunca dejamos de ser compañeros. Entonces creo que el sindicalismo no nada más es el edificio, ¿no? Como muchas personas lo ven. O sea, el sindicalismo empieza desde los centros de trabajo, entonces... Pues el gremio en general, ¿no? Justamente, todos nosotros, entonces hay que reconstruir la empatía, ¿no? Por el sindicalismo. Hay que reconstruir la identidad. No, sigo sin estar de acuerdo con esa palabra. y bueno, pero tú estás reconstruyendo esa parte desde tu visión. La estoy recordando. Pero no te estás reeducando, estás reconstruyendo ese concepto desde tu perspectiva. Y eso lo vas a compartir con los demás, con las demás. A eso exactamente... Te voy a dar el beneficio de la duda. No, es que se vale. Es más, a quien nos esté viendo, pues, el chiste esto es debatir.
Sí. O sea, no todos pensamos, no todas y todos pensamos igual, no todas y todos estamos en la misma idea, ¿no? A mí me parece que lo que enriquece las relaciones humanas es eso, pensar distinto. De otra manera, carajo, qué aburrido sería estar todos hablando igual, ¿no? A todos les gusta Paul McCartney, a mí me gusta John Lennon, y ahí va a haber un debate con alguien. George Harrison era la neta. A mí no me gusta. Lo había oído. A mí no me gustan los Beatles, entonces sí. Te voy a pedir, por favor. Que abandones la zona. Pues, ¿con qué nos vamos quedando, mi querido amigo, En eso de que- compañero? Ya no platicamos de qué tan combativos o no somos. Yo pienso que es el sindicalismo tiene una manera distinta de combatividad, ¿no? Ya no es como antes. Por ejemplo, hay una gaceta que tengo en la oficina, que es el archivo de todas y todos los telefonistas, de 1921, donde una compañera operadora encabezó la lucha y que Paco Ignacio Taibo lo reprodujo en el libro de paso, ¿no? Ah, sí. Y que una compañera operadora aquí en la calle de República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, donde estaba el auditorio de la CGT, de la histórica CGT, encabezó la lucha armada literalmente en contra de gendarmes policías, pues, de la Ciudad de México, ¿no? Y hubo un encontronazo a balazos, ¿no? Esa combatividad quizá el día de hoy ya no es tan vista, tan común. Se sigue dando, porque sigue habiendo amenazas en contra de los trabajadores, y si no, pues ven lo que está pasando todavía en Cananea con las minas, en Sombrerete, Zacatecas, etcétera. Bueno, en el caso de nosotras y nosotros, creo que la combatividad recae en la capacidad de estrategia que podamos implementar, como después de la convención, con táctica y estrategia, en la elaboración de acciones sindicales para defender nuestro contrato colectivo, mantenerlo y seguirlo enriqueciendo, porque no es cualquier cosa que un grupo de trabajadoras y trabajadores nos tengamos que enfrentar, ¿no?, al hombre más poderoso y rico de América Latina. Entonces, me parece que esa combatividad se ve reflejada, sobre todo y plasmada, en nuestro contrato colectivo, en el caso de las y los telefonistas. Y como lo mencionabas con el tema de la AGT, pues me parece que podemos tener algunas diferencias de conceptualización, algunas ideas distintas entre otras organizaciones, pero lo que urge es ver que se necesita de una unidad del movimiento obrero, del movimiento sindical, porque de otra manera pues va a haber más empresarios disfrazados de sindicalistas queriendo reducir los derechos de las y los trabajadores y diciendo, no es necesario que... Deshumanizando. Efectivamente. Deshumanizando a los trabajadores. Era lo que quería. Yo quiero concluir con esa parte de... Yo pienso que la combatividad actualmente del sindicato sí ha evolucionado. No podemos hablar de una combatividad violenta en muchos casos, comparada con cómo empezaba el discurso, en un contexto histórico diferente, en el cual pues no necesariamente tenemos que llegar a hitos de violencia, pero sí seguir en la combatividad de que se humanice al trabajador, de que se siga pugnando por mejorar sus derechos laborales y dejarnos este doble discurso en el cual queremos adoptar modelos europeos de explotación, pero no queremos adoptar modelos europeos de beneficio hacia los trabajadores, ¿no? México es de los países que comparativa horas trabajo, ganancia, somos de los que más trabajan y menos ganan, ¿no? Sí. En comparación con Europa, que son de los que menos trabajan y más ganan, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de ese doble discurso. Inclusive con los países latinoamericanos, hablando por ejemplo, de las 40 horas con Chile, con Colombia, donde ya tienen mucho más avanzado ese tema. Sí, pero yo tomo el modelo de Europa porque normalmente es el modelo al que se basa, okay. ¿no? El discurso Siempre se del refieren. Estado. Ajá. Nunca mencionan el modelo sudamericano, ¿no? Siempre es el modelo europeo. Hay que tomar el modelo europeo. Entonces, hay que olvidarnos de ese doble discurso, hay que humanizar al trabajador y hay que seguir pugnando, porque si vamos a tener un modelo europeo, pues que también se tome en cuenta la parte donde beneficia al trabajador. Y yo pienso que esa es la parte combativa que tenemos que seguir rescatando como institución. Sí, creo que también, para concluir, creo que vale la pena que si se va a tomar como referencia ese tipo de modelos, pues también tomar como referencia el tipo de lucha, ¿no? Porque muchas veces aquí hay luchas que nos catalogan, es que son muy extremos, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos sindicales, pero vamos a ver los movimientos sindicales franceses, por ejemplo. Exactamente. O sea, son temas que los compañeros sindicales de allá, pues sí se lo toman muy en serio, ¿no? ¿Y por qué allá está bien?
y aquí está mal. Aquí eres rijoso. Ajá, aquí te tachan de lo peor, te gritan de cosas cuando vas a marchar, que pónganse a trabajar. Recuerdo en algún video decían del video de una persona que gritaba, esta es la fuerza de México, ¿no? Esta es la que mueve a México. Sí, justamente, entonces, si vamos a copiar el modelo de lucha, pues que sea completo, ¿no? O sea, Claro. que sean, no sé si decir agresivos, pero sí aguerridos, porque la única finalidad que tiene es defender nuestros derechos. Y ya para concluir, justamente hoy lo comentaba con mis compañeros del centro de trabajo, y creo que me van a escuchar mucho al respecto. Creo que hay que reforzar justamente la colectividad, porque eso creo que es el bastión principal del sindicalismo, de nuestra organización y también de los trabajadores en general. Porque sí, creo que lo importante es la colectividad, porque pues, es la base de todo, insisto, es el principio de todo, y sobre todo la información, no caer en infodemia, irnos explorando justamente el porqué del sindicalismo, no perdernos en la individualidad, no perder justamente ese sentido de para qué soy por qué soy sindicalizado, cuál es la finalidad, encontrar el para qué, empezarnos a plantear esas preguntas, porque pareciera que muchas veces tenemos ideas en el aire, ¿no? No me atrevo a decir erradas, ¿no? Pero ideas en el aire de que a lo mejor no terminamos de aterrizar hasta que, pues, no sé, pasa algo muy extremo y nos hace o nos acerca al sindicato, Sí. ¿no? Entonces, creo que yo me quedaría con eso, el reforzar la colectividad y la lucha nunca termina. ¿Cómo que Ya no? ¿Qué? Ya me dejaron sin ¿Cómo que palabras los camaradas. No, yo sí pienso que este tema de que hoy propusieron hablar de cómo estamos en la actualidad, ¿no? De sindicatos a sindicatos, de si hay o no combatividad, creo que da para más. Sí. Ojalá y podamos retomarlo en otro momento y sobre todo qué tipo de sindicalismo está impulsando nuestra organización, nuestro sindicato, porque hay varias organizaciones sindicales. ¿Cuál va a ser el proyecto? ¿Cuál va a ser las propuestas que va a impulsar nuestra organización en beneficio de las y los trabajadores? Y yo creo que ahí tenemos que darle seguimiento y atención, y sobre todo para que los que no están sindicalizados, los trabajadores que adoptan un discurso, ¿no? de ser su propio jefe, creo que necesitamos más información, ¿no? Y no satanizar el tema sindical, sino más bien, y sobre todo hacer un contrapeso para los líderes sindicales que defienden más al patrón que a la clase trabajadora, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece que este tema deja para muchísimo más, pero por mientras usted comparta, deje su like, deje sus comentarios, déjenos de qué quiere que hablemos, de qué quiere discutir, y pues nada, ayúdenos a compartir estos espacios que los encuentra en YouTube, solamente en YouTube, y en Spotify, Amazon Music, evox.com y Apple Podcast. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.